Pensamiento posmoderno como tal. Seguimos en literatura. La semana pasada con Mariví vimos fotos, como hoy nos va a tocar fotos, para ver el arte posmoderno. Y cerramos hoy con arquitectura. Es Agustín Pichelli, arquitecto en historia, y efectivamente parte de su tesis toca esto, toca la posmodernidad, un tema largamente discutido, ¿no? Y hablado durante años. Profesor en la Escuela de Topografía de la Politécnica en Madrid, hasta hace un par de años, 3 o 4, tres y pico ya jubilado, jubiloso, sí. Y dedicado ahora pues, a lo que nos divierta a todos. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por venir y por escucharme. Vamos a empezar entonces con hablar un poco de arquitectura posmoderna. Porque si no... Bueno, ¿qué podemos decir de arquitectura posmoderna? ¿Está bien así el micrófono? Muy bien. Pues muy generalmente, que es la que cronológicamente viene detrás de la arquitectura moderna. Pero también hay que decir que no es un estilo, porque son todos los estilos, si cabe. Los estilos que se hacen a partir de ese momento en que se inventa la arquitectura posmoderna. ¿En qué se sustenta? Pues en un modelo ideológico. De manera que hay mucho de ideología en la arquitectura posmoderna. Y esa ideología es opuesta al movimiento moderno. ¿Y en qué es opuesta? Pues en todo lo que se considera la misión de la arquitectura. Eso en primer lugar. Como en la identidad de la arquitectura. Y es contraria al reduccionismo funcionalista, que es propio de la arquitectura moderna, y es contraria a su dogmatismo. No obstante, pues acepta el estilo, el vocabulario moderno. Al fin y al cabo, como dije antes, y luego veremos por qué, caben todos los estilos. Aquí os he puesto una imagen, que es la presentación oficial de la arquitectura posmoderna del año 80. Esto se llamó la Strada Novísima, en la Bienal de Venecia. Y era la primera vez que la Bienal de Venecia se exponía arquitectura. Realmente he dicho que se oponía al ideario moderno. ¿Pero en qué consiste ese ideario moderno? Naturalmente, muy resumidamente. Pues la misión de la arquitectura debe ser, decían los modernos, la resolución universal del problema del cobijo humano. Eso era lo fundamental en la arquitectura. Y el núcleo identitario de la arquitectura era la vivienda, que era además la célula fundamental de la ciudad, del edificio, etc. No es que rechazasen el resto, pero sí tenían unas prioridades. Si había que resolver universalmente el problema del cobijo humano, había que economizar recursos. Había que llegar a todos. Mies van der Rohe, ya habéis oído la frase, acuña el menos es más. Cuanto menos gastemos en un edificio, más edificios podremos construir. Pero eso se lleva también al ornamento, a la decoración, etc. ¿Cómo se economizan recursos? Pues si se prescinde de lo accesorio, pues economizamos. ¿Y qué es lo accesorio para el movimiento moderno? Pues lo accesorio es el ornamento, es lo monumental. El movimiento moderno era enemigo del monumentalismo, yo lo veremos. ¿Cómo también se economizan recursos? Pues estableciendo unos estándares superficiales habitables e inventan el concepto de vivienda mínima. La vivienda mínima era la vivienda que, siendo digna, daba cobijo y resolvía todos los problemas funcionalmente de una familia, de un individuo. Y establecían estándares para cada habitación y para cada vivienda. Porque lo que estaban pensando fundamentalmente no era en el rico que se podía hacer lo que quería, sino el que no tenía los recursos necesarios para poder hacerse una vivienda adecuada. ¿Cómo se economizan recursos? Pues utilizando formas geométricas elementales. Y la arquitectura moderna, lejos de ser una arquitectura de estilos históricos, es una arquitectura que se basa en la abstracción geométrica. Así que predomina el plano, los volúmenes puros de cualquier, la línea recta, también la línea curva, como veremos. ¿Y cómo se economiza también? Utilizando los nuevos materiales y los nuevos sistemas constructivos. ¿Y cuáles son esos nuevos materiales que se empiezan a emplear a gran escala? Pues el hormigón armado y el vidrio laminado. Y el acero laminado. Y también el vidrio laminado, naturalmente.
Y por otro lado, los sistemas estructurales son los que ahora conocemos normalmente, pero antes los edificios, si veis los edificios de Madrid de los años 20, incluso 30 y anteriores evidentemente, las fachadas eran muros de carga. Eso suponía que en la fachada no se podían abrir huecos amplios, sino que los huecos tenían que ser estrechos porque las tracciones no se absorbían. Sin embargo, con el nuevo sistema, el sistema que llamó Le Corbusier dominó, donde veis aquí que están pilares, los forjados, las vigas empotradas en este caso, fijaos, el forjado lo único que tiene que sujetar es lo que está aquí arriba, porque los pilares y las vigas sujetan todo el edificio. Por tanto, se pueden colar fachadas. Y surge en los años 20, con un arquitecto alemán llamado Mendelssohn, el muro cortina, en los almacenes Socken, aquí lo tenéis. Pero es que también se pueden abrir huecos en longitud, fenetres a longueur, a todo lo largo del edificio. Ya es posible poner un gran arco de descarga hecho de hormigón o de acero que permita luces muy largas. Se va a iluminar la arquitectura de una manera muy distinta. Se van a adelgazar los muros, se va a gastar menos material en los muros, etcétera, etcétera. Y así podríamos seguir. Y desde luego decían que la forma arquitectónica derivaba principalmente de la función. Por lo tanto, tenemos que hablar en el movimiento moderno, la arquitectura moderna, que viene a ser lo mismo, aunque haya un par de vertientes que ahora no vienen al caso, es una arquitectura funcionalista. Vamos a ver si... Aquí se ha puesto algunos ejemplos donde, como veis, domina el plano, la línea recta, las superficies, o aquí los volúmenes. Estos son viviendas para obreros que se hicieron en Holanda, por Oud, en el año 24. Esto es el ejemplo que ponía de habitación mínima para una persona, para uno de los hijos de la casa, ¿no? Estas viviendas, que eran de protección oficial y se iban a entregar a los obreros las rechazaban, porque no tenían ornamento, y se la quedaron intelectuales. Así que esas viviendas, desde un principio, fueron habitadas por intelectuales, que supongo la reformarían. Aquí tenéis una imagen del edificio de la Bauhaus, donde pues aparecen la composición de los volúmenes, de los paralelepípedos puros, y como veis hay también ausencia de simetría. También tenían una idea distinta de la ciudad. La ciudad para ellos debería ser urbana. Tenían la experiencia de nuestras ciudades a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde muchísimas habitaciones carecían de ventilación directa, de iluminación, en fin, vivían en verdaderas cochambres, ¿no? Y ellos dicen, no, todo el mundo tiene derecho al aire libre, a la buena ventilación, al buen soleamiento, todo eso tiene, y al contacto con la naturaleza, porque ahora estamos muy acostumbrados a coger el coche, salir al campo y supuestamente estar en contacto con la naturaleza. Pero un tío que vivía en una ciudad antiguamente, la naturaleza estaba muy, muy lejos para salir a ella. Y por tanto, ellos dicen, queremos resolver este problema. Entonces conciben un modelo de ciudad completamente urbano. Dicen, ¿cómo debe ser la ciudad? Dicen, la ciudad tiene que ser una alfombra verde. Una alfombra verde donde hay multitud de árboles, para que todo el mundo disfrute. Y en esa vamos a instalar todas las funciones necesarias para que una ciudad funcione. Zonifican la ciudad. ¿Cómo la zonifican? Pues agrupan los edificios por la función que tienen. Decimos, vamos a hacer una zona de residencia, vamos a hacer una zona de ocio, una de oficina, de terciario, naturalmente la industria, y así sucesivamente. Las zonas estaban separadas y entre medias quedaba, por así decirlo, el campo. Esto es el modelo, nunca se ha llegado a hacer exactamente. Y todas esas zonas estaban conectadas por carreteras, por vías de comunicación, pero esas vías de comunicación no impedían el paso de los peatones, de manera que estaban elevadas, aquí vemos, con un dibujo de Le Corbusier, o estaban en trincheras con pasos por encima, de manera que un individuo podía atravesar la ciudad andando de lado a lado si tenía la suficiente fuerza y ganas, ¿no? Es más, la alfombra verde se podía prolongar incluso debajo de los edificios, porque para eso inventa Le Corbusier lo que llamamos los pilotes, esos pilares que emergen del suelo y a partir de ellos nace el edificio. Entre los pilotes, pues simplemente el ascensor, llegar a la caja de ascensores y escaleras que ocupaban lo mismo. Así que esto es lo que propone el movimiento moderno. Aquí tenemos dibujos, ¿no?, de cómo ellos veían la ciudad. Veis estas sendas peatonales, la alfombra verde, los árboles. A todo esto hay una contestación posmoderna. También incluso la ciudad, aunque no vamos a hablar de la ciudad porque se trata de arquitectura, esta charla, y no de urbanismo. Resumidamente, la contestación es
que frente al dogmatismo y la exclusión del movimiento moderno, pues nosotros, los posmodernos, apostamos por la tolerancia y la integración. Así que dicen, no al racionalismo elemental y simplificador moderno, pero sí a la complejidad en la arquitectura, a la contradicción en la arquitectura, a lo simbólico en la arquitectura, a lo conmovedor en la arquitectura y a lo sensiblero, también a lo sensiblero, como luego veremos. De manera que es muy distinta el ideario posmoderno al moderno. Sí al ornamento añadido e integrado, también a los recursos publicitarios aplicados a la arquitectura. De manera que estamos hablando de dos modelos completamente opuestos. Y ahora veremos por qué. Sí al monumentalismo. Ellos dicen, mejor la opulencia, el despilfarro y la exuberancia que al más es menos. Prefieren eso. Y hay una frase reveladora en el prólogo de un libro de Venturi, luego veremos, Complejidad y contradicción en la arquitectura, donde Scully, un crítico norteamericano, dice, la arquitectura consiste en dar bollo a los ricos, no para los pobres. El pan a los pobres es obligación del Estado, no del arquitecto. Porque la arquitectura moderna decía que el arquitecto tenía una misión y una responsabilidad frente a la sociedad. El arquitecto, en este caso, con la posmodernidad, tiene una responsabilidad exclusivamente hasta el cliente, que eran más o menos lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? De manera que si vemos esto, pues la arquitectura posmoderna, ¿a qué está cerca? Pues al ideario, bueno, cerca no, está en el ideario neoliberal, neomanchesteriano, si queremos utilizar esa palabra. Mientras que la arquitectura moderna, ¿a qué estaba más próxima? Al ideario socialdemócrata. Gropius dice, las manos de los obreros construirán esta arquitectura socialdemócrata, tal, en uno de sus manifiestos, ¿no? De sus escritos que hace, ¿no? Pues esto es todo lo contrario. Y por último dice, cualquier arquitectura que tenga lógica interna propia es legítima. Por tanto, puede haber todo tipo de arquitecturas. Así que la identidad de la arquitectura no es única, como proponían los modernos. Porque los modernos decían, cualquier arquitectura que se base en los estilos históricos y vaya contracorriente del progreso del futuro, porque era una arquitectura que se llamaba a sí misma lanza o antorcha del progreso, esa arquitectura es ilegítima. No hay derecho a utilizar estilos obsoletos. Estos dicen, no, la historia es un almacén de acopios, yo puedo coger cualquier estilo y aplicarlo. De manera que las diferencias son grandes. Seguimos con la contestación. La arquitectura posmoderna no nace así como así. Ya hubo contestación en los años, finales de los años 50. En Italia se levantó una torre, la Torre de Velasca, que tenía la forma de las torres de la señoría italianas, que ya era un manifiesto contra la arquitectura moderna, ¿no? Pero quien realmente pone patas arriba a la arquitectura es Robert Venturi, que es un arquitecto filadelfiense que escribe un libro en el año 1966 que se llama Complejidad y contradicción en la arquitectura. Y con esa obra y con un edificio, que es la casa Vanna que hace para su madre, lo que quiere es manifestar su oposición al movimiento moderno. Y no una oposición gratuita. Él quiere poner de manifiesto las contradicciones que tiene el propio movimiento moderno y las falsedades. Y para ver un poquito mejor de qué se trata, lo que quiere decir Venturi, pues vamos a comparar dos edificios. Uno moderno y el que hace Venturi, la Casa Vanna. ¿Qué edificio moderno he elegido? Pues la Farnsworth. La Farnsworth es una casa que hace para una doctora, Mies van der Rohe, el del menos es más. La hace junto al río Fox, en un paraje aislado, de bosque y de praderas. Y ahora veremos cómo concibe esa casa Mies. Vamos a ver, que se me está yendo bueno, sí. La casa, en cuanto que se construyó, fue paradigmática para todo el mundo de la arquitectura moderna, porque esta se terminó en el año 51. Bueno, pues en ese momento había mucha arquitectura moderna todavía en el mundo y se defendía en los congresos internacionales de arquitectura moderna. Los CIAM todavía estaban en el año 51. En el 58 desaparecieron, pero entonces existieron. Bueno, pues este desafío de Venturi lo vamos a ver comparando la casa Farnsworth, que es esta de aquí abajo, con la que hace Venturi para su madre, que es la casa Vanna. Y vamos a estudiar las diferencias. Vamos a ver lo plural de la Vanna contra lo unitario de la Farnsworth. ¿Qué es la Farnsworth? Si aquí vemos esta imagen.
Pues la imagen que da es la de una unidad totalizadora. Está claro que no se puede quitar una parte sin que se destruya el total, el conjunto. Es la pureza cristalina de un paralelepípedo transparente, de un espacio isomórfico, siempre igual y perfectamente acabado. Como veis, se interviene lo mismo sobre el cerramiento. Es una lámina de vidrio. Una lámina de vidrio que se pauta con una serie de molduras verticales apenas perceptibles, que además se conjugan con la estructura. Y como veis, es un conjunto de pilares de sección cuadrada que están pegadas por la cara interior al vidrio. Las fachadas son iguales 2 a 2. El suelo y el techo son intercambiables. Tienen la misma forma, se podría decir que hasta son intercambiables, ¿no? De manera que todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues que la casa Farnworth es, por así decirlo, lo unitario. Pero la banda es la conjunción de lo múltiple y lo diverso. Como veis, hay dos cuerpos simétricos. Si tuviesen el mismo polo, hubieran imantados, se repelerían, ¿verdad? Bueno, pues aquí, para que no se repelan, pues hay un tercer cuerpo que los encaja a los dos, que evita que se marchen, ¿no? Impide su repulsión. Cada fachada, ahora vamos a ver otras, es diferente. Aquí tenemos una fachada, esta es la principal. Si pasamos más adelante, estas son las otras dos fachadas. No hay ni una sola fachada igual. De manera que no es precisamente lo unitario lo que predomina. La cubierta se resuelve mediante faldones y también con partes horizontales. Los huecos que se abren son distintos. Fijaos, si nos vamos al principio también los recursos que utilizan, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, aquí, en dos huecos, y aquí una ventana corrida. También es una suma realmente de referencias y prevalece lo complejo sobre lo sencillo. Es arquitectura ya posmoderna. Lo múltiple sobre lo unitario. La Farnworth es una caja de vidrio. Aquí tenéis una imagen desde el porche. Una caja de vidrio. Y dentro de la caja de vidrio, ¿qué hay? Una caja de madera que no llega hasta el techo, salvo en esta parte que está retranqueada, que es la salida de ventilaciones. ¿Qué misión tiene esa caja? Aquí vemos la planta, ¿no? Esta es la casa Farnworth. Bueno, este es el descansillo, se llega por aquí. Este es el porche y esto ya es la casa en el interior. Aquí está la caja de madera. Fijaos, la caja de madera zonifica el espacio interior, que es unitario. No hay tabiques. Todo se ve toda la vez. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos, ¿qué contiene esto? Contiene los espacios sirvientes. Un aseo, dos aseos, la sala de máquinas, la cocina. Aquí tenemos un estar, el comedor, el salón y el dormitorio junto al aseo. Podríamos distribuirlo de otra manera, como además vamos a ver algunas fotos. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Donde el comedor está aquí, aquí una zona de estar, etcétera, ¿no? Y aquí os enseño diversos lugares, ¿no? Desde el porche, el espacio de la cocina, el espacio del comedor, el dormitorio, el salón con la chimenea y el dormitorio, que como veis no está separado, con el aseo. Realmente este edificio es una caja cartesiana. Los tres ejes, Z, X, Y. O Z y X, como prefiráis. Sin embargo, en La Habana se distorsiona la caja cartesiana. Sus ámbitos son discontinuos y está compartimentada en diversos ámbitos. En vez de un espacio unitario, aquí esto es la maqueta de la planta inferior, ¿no? Pues están completamente diferenciados. Se suceden espacios abiertos, como el porche, junto con los cerrados. Y también los techos entran en conflicto, que esto es un dato también importante. Fijaos, esto es el salón de la casa. Esta parte. Esto es una imagen de cómo resuelve los techos del salón. Hay un techo horizontal que se interrumpe para dejar paso a la luz que entra por este lucernario, que es este. Sin embargo, a partir del dintel de la ventana, este espacio es curvo, y si nos fijamos, parte de esta cubierta inclinada estaría encima de este salón. Tiene la complejidad de los techos, vivir ahí y mirar al techo pues tiene su interés. No veríamos solo esto, ¿no? que está completamente plano. Por tanto, vuelvo a repetir, es una manifestación de la complejidad y la contradicción. Por otro lado, tiene distintas geometrías. Hay
el tamaño de la planta baja es distinta de la planta alta. También en los distintos ámbitos. Fijaos, aquí tenemos paredes que son perpendiculares a las fachadas, pero paredes en diagonal, paredes en curva. Una escalera con un desarrollo muy raro de la que luego hablaremos. Y aquí tenemos los ámbitos. Aquí están concentrados los dormitorios, aquí sí hay zonificación con el aseo, aquí está la cocina, el estar y el porche. A estas dos partes, este faldón corresponde a esta parte, este otro faldón a esta otra parte. Y en la parte superior lo que hay es un dormitorio, que es el que vemos aquí, desde el que se accede por la cocina. Por otro lado, la imagen de la casa, dice Venturi que quería que fuera arquetípica, y no le falta en cierto modo razón. La dibujada por un niño, él decía. Frontalmente, ¿qué nos aparece? Pues evidentemente, los dos tejados inclinados, la chimenea, la puerta, las ventanitas. La imagen, pues sí, es arquetípica. Pero aquí hay más cosas, ¿no? Hay mucho de simbólico. Y vamos a empezar por la portalada. La portalada simboliza por su dimensión y solemnidad la entrada a la casa, pero no es la entrada, como luego veremos. Y esta portalada, ese símbolo de entrada a la función, de enfatización, se enfatiza aún más con este intercorrido que además sirve de laña para abrochar los dos cuerpos que tienden a separarse. Y aquí tenemos esta moldura curva que se interrumpe en este hueco, ¿qué es lo que nos puede recordar? Pues los antiguos frontones, en cierto modo clásicos, curvos, con su con un tímpano. No pasa de ser un guiño, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Como decía, la portalada no es el verdadero acceso, porque la puerta, mirad, esto es la parte central. Aquí en planta está la portalada. Esta pared es paralela a esta, sin embargo, esta se quiebra. ¿Para qué? Porque la puerta está aquí, escondida, y entras por aquí a la casa. Aquí os he puesto varias imágenes. Esta es la puerta, desde la portalada. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que eso es muy propio de la arquitectura posmoderna. La disociación entre signo y función. La portalada es el símbolo de la entrada, pero la función está escondida. La función es la verdadera puerta. También hay disociación en la chimenea. Si la miramos de frente, este cuerpo parece una chimenea, pero no es cierto, porque es la pared del dormitorio. Si nos vamos a ver, es esta pared, y aquí está el dormitorio. Y a la vez sí que ese signo es una chimenea, y aquí está la salida de humos. Justo en su extremo coincide con el eje de la casa. Así que aúna y disocia los signos. Hay un ornamento añadido, que es un guiño al vernáculo norteamericano. Antes, no sé si os lo comenté, lo vernáculo americano para Venturi no es solo lo tradicional, sino la arquitectura popular norteamericana, como la que puede aparecer en Las Vegas, o por ejemplo en las autovías, alrededor de los moteles, en fin, las que se ha visto por ahí, las que se ve, bueno, una arquitectura peculiar. Coloca zócalos, por tanto, ornamento añadido. El zócalo, desde el punto de vista funcional, sobra, pero desde el punto de vista compositivo, no, porque establece unas relaciones de proporción dentro de la casa. Y además, también es una llamada a lo vernáculo, porque eso es característico, este tipo de molduras son característicos de las casas norteamericanas. Y vamos a ver ahora la escalera. Yo os dije que la escalera era un poco rarita, ¿no? Esto es en planta, este es el desarrollo de la escalera. Fijaos, aquí se quiebra, no es un desarrollo es un lineal completamente recto, ¿no? Sino que se quiebra. Aquí la escalera se interrumpe en una pared. Esto, ¿por qué es así? ¿Por qué no sigue un desarrollo natural? Pues eso tiene una intención clara, es una intención de poner de manifiesto que la función está por detrás de la creatividad y de la ideología. Su ideario arquitectónico es distinto al del moderno y no le importa sacrificar la función si lo que quiere hacer es que prevalezca su arquitectura. Y establece lo que llamó la competencia por el espacio. Fijaos, aquí hay una chimenea. La chimenea necesita un tiro. Y ese tiro está aquí. Y la escalera, su lugar lógico, si tú entras, es que gires y ¡pum!, te vengas para acá. Pero Lene, la escalera aquí se interrumpe. ¿Por qué? Porque viene a decir,
Tanto la chimenea como la escalera, como espacios, compiten por su lugar natural. Y la escalera, por así decirlo, la chimenea vence y la escalera se adapta a esa necesidad. Es una teoría de carácter económico y liberal, está claro, ¿no? Y que además se transmite, como luego ya veremos en el proyecto de Eisenman, a la arquitectura postmoderna. De manera que este quiebro no es gratuito, pero sí es gratuito. Y de hecho, pues ya veis que de aquí han decorado con cuadros. En España esto lo habríamos transformado en gradas, seguramente. Nos sentamos y tan tranquilos. Pero también hay contradicciones en la Farnsworth, que es lo que quiere dejar de manifiesto Venturi en su libro, que la arquitectura moderna también es contradictoria, con una diferencia. Y es que mientras la arquitectura postmoderna quiere ser contradictoria y lo manifiesta, la arquitectura moderna no lo quiere ser. Y esconde las contradicciones. Las disimula. Consiente un engaño prolongado. Y la Farnsworth, pues era mercancía averiada. Pues propugnaba que derivaba de la función, pero no funcionaba como una casa de fin de semana. Y ahora vamos a ver por qué. Toda de vidrio. Supuestamente estaba en un paraje que nadie te iba a ver. Supuestamente, pero al poco hicieron una autovía y un puente que pasaba al lado. No necesitaban ni prismáticos. Si ponías cortinas, evidentemente te cargabas el concepto que había hecho Mies van der Rohe, pero yo las pondría, evidentemente. Está claro. No hay aislamiento térmico. O sea, valía un Perú climatizar esa casa. Por la noche se convertía en una lámpara que atraía a todos los mosquitos de la región. Era un verdadero problema. Así que no tenía armarios, porque Mies van der Rohe decía, no, el vestuario de un fin de semana no puede ser el vestuario para ir a hacer un viaje a Europa. Y bueno, fueron a juicio y perdió siempre la propietaria, porque Mies lo que decía es, yo soy el autor de esto y tengo derechos de autoría, de, ¿cómo se llama? Bueno, como se diga ahora de intelectual. Bueno, pues palmó siempre. Al final lo tuvo que vender la casa. ¿Y en qué se convirtió? Se ha convertido la casa en un templo, en un santuario. Allí vamos, o van, por cierto, no he ido, pues los devotos de este tipo de arquitectura y se asombran de un monumento. Ahora es ya un monumento. Otra contradicción. Y además que es un monumento, estaba implícito. Porque vamos a ver, esto, añade aquí una cubierta inclinada y otra al otro lado. Esto es un templo clásico, con peristilo. Lo que pasa es que el peristilo tiene cuatro pilastras en vez de 5, en el lado mayor. El lado menor sí está bien resuelto, con 2 pilastras. Pero evoca un templo. Y por último, desde el punto de vista funcional, pues se inundaba cada 2 por 3. O sea, yo he puesto esta foto, pero en internet hay un montón de fotos de sucesivas inundaciones que sufrió la Farnsworth, a pesar de estar 1,80 metros levantada del suelo. O sea que el arquitecto también hay fallo en ese sentido. Evidentemente es una belleza, a mí me gusta mucho, más que la de Venturi. Pero ¿yo dónde viviría? Yo creo que ninguna de las dos, pero pues la de Venturi. Esto es el primer paso a lo que luego sería la arquitectura postmoderna, que es un término que se inventa, o sea, ya en los años 60, pero que cobra dimensión universal en los 70 con un libro que escribió James se publicó en el año 78 en España, que era Arquitectura Postmoderna, donde era un catálogo de infinitos estilos que se habían hecho de infinitos edificios de distintos estilos hechos después del movimiento moderno y no siguiendo las reglas del movimiento moderno, ¿no? La arquitectura postmoderna en sí ya surge en los años 70. Surge en los años 70 como tal, aunque la presentación en sociedades en los 80. Y hay que considerar dos vertientes. El historicista, bueno, más vertientes, pero yo voy a hablar aquí de dos. La historicista y la deconstructivista, que son quizás las dos más importantes, y hoy día la que prevalece fundamentalmente, porque se sigue construyendo así, es la deconstructivista. Empecemos con la historicista. Y en la arquitectura historicista, la postmoderna, naturalmente, ya no repito más postmoderna, la arquitectura historicista, pues también podemos encontrar dos vertientes. Una es lo pop y la otra lo oculto. Y voy a exponer dos ejemplos. La Piazza d'Italia de Moore y la Sargal di Lac de Bofill. Si Moore representa un clasicismo extravagante y pop, Bofill representa el espectáculo monumental y culto. Aquí ya os adelanto, ¿no? Esto es un hotel
que hace Graves, otro de los grandes arquitectos de la posmodernidad, para Walt Disney. O sea, es absolutamente kitsch. Así que los sensibles, ahí está en la arquitectura. Eso podríamos decir kitsch y pop. Y esto, esta plaza de San Pedro, con el monolito en medio, son las columnas de Belvedere de San Cristóbal, en Ceciú-Pontoise, que hace Bofill en el año 84. Pero vamos a empezar con la Piazza d'Italia. La Piazza d'Italia la hace en Nueva Orleans, entre 1975 y 78. Es una obra muy temprana de la arquitectura posmoderna. Y es un encargo de la comunidad italiana de Nueva Orleans. ¿Qué le pide? Pues le pide que diseñe un espacio de reunión y encuentro del que carecía el barrio italiano, semejante a una plaza italiana. Lo que pasa es que lo tenía que construir en un espacio residual como este, donde está la mayor parte está ocupado por un aparcamiento en superficie que no se podía quitar, y por un edificio que tenía aspecto de torre. Lo vemos aquí. ¿Cuál era el reto? Pues transformar ese espacio desarticulado, etcétera, en un hito urbano y un polo de atracción de población. Es decir, bueno, vamos a hacer un lugar de concentración de la población, de relación. Ya os he dicho cómo era el aparcamiento. Y esta plaza pues también era una plaza atípica, porque es una plaza abierta. Si hablamos de la geometría de la plaza, no es una plaza al uso, es una plaza abierta. ¿Por qué? Porque solo está construida esta parte. Se configura con el suelo, mediante esta circunferencia, con sucesivas coronas circulares que van cambiando el gris oscuro al gris claro, alternativamente. Pero está abierta del todo, ¿no? Hay una cuña que lo une con este otro lado de la manzana. Pero lo que configura la plaza son 135 grados aproximadamente en ese arco, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues construir un decorado estable, en vez de que ese decorado que se desmonta, no, pues para toda la vida. Que está compuesto ¿por qué? Por una serie de frontispicios concéntricos respecto naturalmente al centro de esta circunferencia, que es lo que configura la plaza. Fijaos, esto es una chapuza poner aquí 4 jardineras para configurar ese espacio. Y estos frontispicios, ¿por qué están compuestos? Por una serie de órdenes clásicos reelaborados, o sea, ya no son tan clásicos. El escenario, ¿con qué se completa? Con esta torre cuadrada que da respuesta al edificio ya existente. Esta torre cuadrada en realidad es una puerta, ¿no? Parece ser un reloj, que da el paso desde la ciudad a la plaza desde aquí. Y además abrocha este despliegue de la plaza. Si veis la imagen, es colorida y desenfadada, en la línea de la arquitectura espectáculo característica de los hoteles casino de Las Vegas. Recordad que Venturi defendía la arquitectura de Las Vegas, como una arquitectura vernácula de la que se tenía que aprender. Escribió un libro que se llamaba Aprendiendo todas las cosas, donde hacía todo un manifiesto a favor de la arquitectura de los casinos de Las Vegas, de cómo se hacía. Bueno, en el año 63 ya se habían adelantado los de César Palace con esta plaza de San Pedro, que lo que hacía era rodear el aparcamiento de los automóviles, donde ya habían añadido la Victoria de Samotracia, junto con una serie de esculturas de romanos con espadas y escudos, literal, además polícromas. Muy curioso. También había estos órdenes elaborados, este jónico, donde anunciaba el cartel que anunciaba esto, ¿no? Y tenéis varias imágenes. ¿Cuál es el motivo principal de la plaza? El motivo principal de la plaza es una fuente. Es una fuente atípica que nace de uno de los frontispicios. Nace aquí. Esta es la fachada vertical, pero se desarrolla según una fachada horizontal. Y esa fachada horizontal, pues es un homenaje a Italia, es el mapa de Italia. Un mapa de Italia escalonado, que está rodeado, ¿por qué? Pues por el Mediterráneo, vamos, a poco que se piense, esa lámina de agua tiene que ser el Mediterráneo. Y luego aquí una serie de espejos de agua y surtidores que completan la fuente. Y una serie de chorros que ya veremos. Sicilia ocupa el centro de la plaza y está seca. Sicilia no hay ningún espejo de agua. ¿Por qué? Porque tenía la función de ser el estrado desde el que el orador se podía dirigir al público si estaba allí reunido y había conferencias o charlas o lo que fuera, ¿no? Esa es la idea que tenía. Aquí vemos el estrado, además que tiene forma de estrado. Esto es Sicilia, la misma Sicilia que aparece aquí en la maqueta. Esta evidentemente es la maqueta. Tras Italia, mejor dicho, tras la frontera alpina de Italia, se alza este arco serriano, que es la fachada vertical de la fuente, que flanqueado por el resto de los frontispicios, ¿no? Un arco serriano, ya sabéis lo que es, ¿no? Si no, pues os lo adelanto. Un arco de medio punto sostenido por columnas y otros 2 arcos que lo flanquean,
que son adintelados. Serlio, ya sabéis que era un arquitecto del Renacimiento italiano. Todos estos frontis están compuestos de órdenes clásicos, del dórico al compuesto, pasando por el delicatessen, que es un invento de Moore. Y como toda fuente tradicional, os decía, pues se compone de juegos de agua. Y hay agua estancada y hay agua en movimiento. ¿Y dónde está el agua en movimiento? Os he dicho que los surtidores de Italia, pero surgen más surtidores. Estos son las pilastras de las columnas. ¿Esto qué son? ¿Las canalodaduras o son surtidores? Pues son surtidores de agua, que lo que quieren es jugar con el signo otra vez, que como pasa en la posmodernidad, es decir, no, si esto no os confundáis, son surtidores, evocan las acanaladuras, pero es agua. ¿También de dónde surge el agua? Pues de las bocas de estos tondos, que no son exactamente redondos, y de los surtidores que salen de aquí, y del resto de los surtidores. Aquí tenéis la imagen de la fuente que, oye, que se utiliza y se ve que es un espacio, sobre todo, donde la gente puede ir allí. ¿Qué utiliza Moore para construirlo? Pues recursos publicitarios e ironía. Y esos recursos publicitarios propios de la arquitectura de Las Vegas, volvemos otra vez, y esa ironía los contrapone a la solemnidad de los clásicos. Así que sí, hace una fuente historicista, pero rebajando el clasicismo. Hay una utilización heterodoxa y vulgarizadora de los materiales y los colores. Efectivamente, utilizan materiales tradicionales, como es el mármol, pero también hay otros, como son los enfoscados estos hechos con silicona, o son los plásticos, o son los tubos de neón de vidrio que perfilan los arcos y las columnas y los collarines, etc. De manera que, por así decirlo, echa agua al vino. Dominan los colores pasteles. Si aquí, pues fundamentalmente son los colores vainilla, el ocre, el rosa, el azul celeste, etc. De modo que lo multicolor pues se sobrepone al monocromatismo clasicisista. Os he puesto la Fontana de Trevi, que también es un edificio que es una fachada, una fuente que es una fachada como este, aunque esta fachada no tenga un edificio detrás. Como veis, esto es monocromático por completo, y esto es multicolor. También hay una heterodoxia en la elaboración de los órdenes, que en una fuente clásica habría dominado lo homogéneo y lo armónico. En la posmodernidad prevalece lo heterogéneo y lo discordante. Si nos fijamos en esta imagen, y a continuación en la siguiente, esto es Fremont Street, Las Vegas. Bueno, no podría haber estado esta plaza perfectamente aquí. Lo que pasa es que ella habría pasado desapercibida, pero habría armonizado. Estamos, ¿sí? O en este sitio. Y por último, pues también hay cierto simbolismo en la plaza. Al fin y al cabo está escondida en un rincón. Ya hemos visto que había una puerta, pero desde aquí no es fácil de verla. Entonces necesita anunciarse. Necesita anunciarse y una puerta simbólica que nos diga, podéis pasar a otro ámbito. Y esa puerta simbólica, antes de que se hiciese la del Louvre, la pirámide del Louvre, la construye Moore aquí. ¿Cómo? Mediante un templo que evoca el clasicismo. Columnas, arquitrabe, frontones, cubiertas a dos aguas. Lo que pasa es decir, bueno, y anuncia, no solo es una puerta, es también un cartel. Piazza de Italia. Hombre, ahí detrás hay algo. ¿Por qué? Porque la cultura norteamericana ya están acostumbrados. Los que van a jugar a Las Vegas lo saben. Si tú vienes por la autopista, ves Dunes, es Dunes. Hombre, pues ya sabemos que aquí está el casino. Me lo anuncian un tiempo. Bueno, pues lo mismo. Caramba, aquí detrás de esto está el casino. La planta del templo, pues también es heterodoxa. No es rectangular, como debería ser. Es en forma de trapecio, ¿no? Bueno, y esto soberanamente lo que he dicho sobre lo pop. Vamos a ver ahora una obra, como son Les Arcades de Vialir, Le Petit Versailles, el templete, es todo un conjunto, que la obra que he elegido para representar lo oculto del historicismo. Lo he elegido por lo temprano de su elaboración, porque esto lo hace Bofill entre el 78 y el 84. Luego deriva más a lo clasicista, pero este tiene también su interés. Y aquí vamos a ver también una diferencia fundamental entre lo que es la posmodernidad historicista en Europa y en Norteamérica. Norteamérica ya hemos visto que es un parque temático. Aquí hay algo más.
es un encargo del Estado francés, que lleva un programa de viviendas sociales que quiere llevar a cabo en este lugar. París se quería descongestionar a la manera como lo había querido hacer Londres mediante Ville Nouvelle, mediante ciudades nuevas, ¿no? Y hace una serie de ciudades en torno a la capital. Y una de ellas es Saint-Quentin en Yvelines, donde va a construir Bofill esta obra. De manera que va a proporcionar alojamiento barato para gente que no tiene muchos recursos, pero también va a ser un icono que va a prestigiar esta iniciativa, la de la Ville Nouvelle, pero también la de esa ciudad nueva, la de Yvelines. Pero podemos encontrar en los centros de todas las Ville Nouvelle francesas, en torno a París, que siempre hay un centro que recuerda el clasicismo y la monumentalidad, bueno, la grandeur francesa. Es lo que recuerda, es lo que quiere decir. No, Francia es la grandeur, y además es que tiene razón, porque desde mi punto de vista, vamos. Este proyecto está realizado en etapas, ¿no? Casi dura 10 años. Y empieza con una arquitectura ecléctica, en una parte, y termina con una decididamente clasicista. De manera que vamos viendo también la evolución del arquitecto a la hora de ir diseñando estos edificios. Vamos a ver cuál es la composición de las partes. Bueno, la composición es rigurosamente axial. Hay un conjunto que son Les Arcades, que son unos edificios en manzana cerrada, con jardines alrededor y otros en forma de U. Realmente, si aquí hubiese una biela y girásemos, o un perno, pues tendríamos la manzana cerrada. Y con este, que es Le Viaduc, que es otro edificio que va sobre el lago que construye, el estanque, y por último está el Petit Versalles y los Templetes, los de Templets. Sus principios compositivos están inspirados en los grandes trazados del barroco francés de carácter áulico. ¿Y cuáles son esos principios? Pues ellos aplicaban un programa muy estricto, la simetría, una perspectiva monumental, una composición axial y siempre el panorama. Si vamos a Versalles, luego lo veremos, las vistas son panorámicas, siempre existe la axialidad por todos los lados, en fin, etc. ¿Cuál es el propósito de Bofill? Pues conciliar el concepto versallesco de palacio con una provisión de viviendas de protección oficial, por así decirlo, ¿no? Fue una alternativa ejemplificante frente a ¿qué? A cualquier intervención de acuerdo con los principios del movimiento moderno. Aquí tenemos a Pruitt-Igoe, que se construyó en el 54 y 55, pero de Yamasaki, al que le volaron las torres gemelas, y al que tenemos aquí en la torre de Madrid, ¿no? La torre Picasso. Tiene mala suerte, este se lo volaron en el año 72-73. Como veis, entre la organización espacial de Les Arcades y Le Viaduc, yo creo que con la visión que tenemos ahora, pues está mucho mejor, y de hecho es así. Esto lo tuvieron que volar por las inseguridades que había, ¿no? Están aquí los edificios dispuestos pues, paralelamente, no hay una articulación espacial ni nada. De manera que lo que hace Bofill es aunar historia, tradición, belleza, funcionalidad y orden espacial jerarquizado y articulado, ¿con qué? Con una tecnología punta de prefabricación y montaje. No nos engañemos, las formas son tradicionalistas, pero la tecnología es punta, desde el punto de vista de la construcción. Y eso lo pone precisamente a la descontextualización, el utilitarismo y el geometrismo elemental de lo moderno. También existen unas correspondencias de los distintos componentes de esa intervención con el urbanismo áulico. Hay que tener en cuenta que en el urbanismo áulico las piezas fundamentales son el palacio, aquí os pongo Versalles, una vista aérea, los jardines con las láminas de agua y la ciudad de servicio. Claro, a Luis XIV le tenían que servir y bien. Pero vamos, si vemos la ciudad de Richelieu, también hace una ciudad de servicio, es el primero que se adelanta, ¿no? El cardenal Richelieu es el primero que hace una cosa parecida. O Bolevicón, bueno, en vez de hacer una ciudad de servicio, hace una serie de edificios para la servidumbre. Bueno, pues aquí está claro que se pueden establecer unas correspondencias. ¿Cuál es el palacio? Le Petit Versalles, hasta esta U, esta forma de U, pues casi se repite. Así que el palacio lo tenemos aquí. La ciudad de servicio, ¿a qué la podemos asimilar? Pues a Les Arcades, a ese conjunto de viviendas en manzana cerrada. Los jardines, pues los jardines rodean todo, incluso en las plazas que están dentro de los patios de manzana. Y las láminas de agua las concentra en un gran estanque de casi 500 metros de longitud. Las láminas de agua en los franceses, al hacer la perspectiva monumental, se extendían hacia el infinito. Y tenían las dos dimensiones, pero la lámina de agua llevaba a la tercera dimensión. El cénit se convertía en nadir en el reflejo. Pues
algo parecido nos encontramos también aquí. Las correspondencias, sin embargo, con Le Viaduc ya son otras, como por ejemplo la de los castillos puentes franceses, como este de Chenoso, que está en un canal de Loire. Aquí vemos que hay correspondencias claras, estos arcos, etc. Y ahora vamos a ver, pues parte a parte un poco cada cosa. En Les Arcades, la composición de Les Arcades es el eje, parte del eje director de todo el conjunto, el que habíamos visto aquí, este eje director. Y es una composición completamente simétrica, ¿eh? Estos dos ejes se cortan perpendicularmente con dos ejes transversales. En la primera intersección lo que nace es una plaza circular. Es un homenaje a las plazas francesas de los siglos XVII y XVIII. Y en el otro eje lo que establece es una calle corredor. La calle corredor y la plaza era algo que habían desechado los modernos. Y aquí tenemos calles corredor y además peatonales. Todo esto es peatonal. ¿Por qué? Porque Bofill lo que establece es un aparcamiento subterráneo, de manera que tú dejas el coche y puedes subir a tu vivienda directamente. De manera que no hay tráfico rodado por encima. Así que hay este tipo de recuperaciones, ¿eh? Hay recuperaciones también por el monumentalismo, tiene imagen monumental, por el clasicismo. Aquí vemos algunos ejemplos de plazas francesas, como la Plaza de las Victorias antes de la transformación en París. Estos son imágenes de los patios manzanas o de la plaza circular. Hay una evolución del estilo. Desde Les Arcades hasta el Petit Versalles transcurren casi 10 años. En Les Arcades el clasicismo es muy tímido, se reduce a este templete de orden pseudo-toscano y si nos fijamos un poco más, pues algunas alusiones a estos frontones que aparecen aquí recortados sobre las cajas de escaleras. Sin embargo, el clasicismo del Petit Versalles es explosivo. Todo el edificio, si lo vemos de lejos, nos puede decir, oye, esto es un edificio neoclásico, nos puede remitir al siglo XVIII. Hay esa evolución. La imagen, por tanto, la imagen del conjunto de todo esto es ecléctica. En Les Arcades también hay una diferenciación, establece también relaciones propias de la posmodernidad, como es el dualismo compositivo en un mismo edificio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto es un edificio, pero el mismo edificio es visto por detrás. ¿Parece que esto y esto son lo mismo? Pues no. Parece que hay dos edificios en uno solo. Esto los modernos no lo llevaban a cabo. Lo hacen los posmodernos. ¿De acuerdo? De manera que encontramos esto. También aplica como elemento fundamental de la posmodernidad el monumentalismo, con la apertura de estas grandes puertas que dan acceso a los patios de manzana. De manera que estos patios de manzana se convierten en plazas públicas porque permiten unos accesos a gran escala con los que podemos pasar. También hay monumentalismo, las cajas de escaleras y la perspectiva. El viaducto está formado por 6 bloques de viviendas con una calle interior por la que se cierran los portales. Y aquí sí que ya vemos que hay mayor intervención del clasicismo. Si los miramos de frente, desde la plaza circular, observamos que esto es un pórtico clasicista. Columnas con su basa, sus capiteles, su frontón y su tímpano, en este caso vacío. De manera que hay un poco más de evolución en todo esto. Y por último, el Petit Versalles ya ofrece la imagen monumental de un chateau, aunque realmente lo que son viviendas protegidas. Así que esto resulta de una hibridación, o de varias hibridaciones. Primero, del clasicismo y el barroco. Aquí vemos el Petit Trianon, y aquí vemos los templetes, los templetes, como queramos llamarlo, y el palacio, que tienen unas correspondencias claras. También hay una hibridación tipológica. Este es el núcleo fundamental de Petit Versalles. Este edificio, ¿qué recuerda? Un templo clásico. De manera que ya tenemos una llamada al templo clásico. Pero de este edificio nacen estos dos brazos. ¿Otra llamada a la Plaza de San Pedro? Pues no tanto. Realmente es una correspondencia, una hibridación con lo que hace Bath, con lo que hace Cutts en la ciudad de Bath. Ya sabéis que la ciudad de Bath era una ciudad de veraneo en el siglo XVIII a la que iban los burgueses ingleses, no la nobleza. Y que estos son adosados, hablando en plata. Son viviendas adosadas. Bueno, pues si os fijáis, este desarrollo es muy semejante. Y si os pongo esta imagen de uno de los brazos, con sus columnas, con sus huecos, pues recuerda bastante a esto.
Aquí veis esto y aquí veis esto. Bueno, también brevemente pues he terminado con esta arquitectura de carácter historicista y culto, ¿no? Como os decía, en Norteamérica era lo temático, el parque temático, y aquí todavía seguimos preocupados por resolver la vivienda, o seguíamos, por cada vez menos, de los más menesterosos, ¿no? Cada vez hay menos protección. Y vamos a empezar con la arquitectura del constructivista, que es el otro brazo, la otra vertiente de la arquitectura postmoderna. ¿Por qué se caracteriza? Pues por los equilibrios inestables, por los esqueletos desasosegantes y por el algarabeo en el despliegue de los dos volúmenes. Esto es un consejo de administración en Viena, lo hizo Coop y Menelao. Bueno, yo sentarme aquí, pues me costaría, ¿no? Esto parece que se viene abajo. Este edificio, pues, con estas tramas, también parece inestable. Este de Gehry que hace en Minneapolis, ¿no? Vamos a estudiar dos ejemplos. El hueco, vamos a estudiar, ya es la manía de cuando daba clase. Vamos a ver dos ejemplos, el Wessner y el Guggenheim de Bilbao. El Wessner es un centro de artes visuales en la Universidad de Columbia, en Ohio, que se construye Eisenman entre el 82 y el 84. Eisenman, el arquitecto, ganó un concurso convocado a propósito en el que se pedía proyectar un centro docente experimental para exploraciones y exposición del arte contemporáneo. Tenía que ser interactivo porque había que programar exhibiciones, proyecciones y actuaciones de los artistas residentes. Y además tenía que contener una colección de arte, un depósito de 3.000 obras. Eisenman fue el primer arquitecto que deliberadamente aplica el pensamiento de la deconstrucción, falta una R, de Derrida a la arquitectura. Cuando él lee a Derrida, se da cuenta que lo que está haciendo hasta entonces era una arquitectura deconstructivista, con lo cual aprovecha la teoría y la aplica casi literalmente. Voy a hacer 4 consideraciones para mostrar básicamente lo que es este edificio. Primero, cómo es su génesis, cómo se construye como un texto, las interacciones y los conflictos que se pueden producir, los signos dentro de este edificio, los significados y las contradicciones, el juego de ausencias y presencias, que aparece también dentro de texto, y la vertebración del centro, de este centro, cómo se vertebra. Si yo enseño esta imagen, aquí veis muchos edificios. Bueno, pues uno de esos edificios es el Wessner. ¿Cuál os puede parecer que es el Wessner? Pues el menos edificio de todos los edificios. O sea, esta rampa. ¿Qué es esto? Esto es el Wessner. A eso se añade pues una serie de pabellones nuevos y está entre dos pabellones ya existentes. Dos espacios de carácter, esa es la palabra, teatral, por así decirlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Eisenman, aunque rechaza el movimiento moderno, trabaja con su idioma, con su lenguaje, porque esta geometría es una geometría abstracta, tanto en los pabellones como en lo que he venido a llamar, o lo que se viene a llamar el andamiaje. Vamos a ver la génesis de ese edificio. Cómo se proyecta un edificio pues, desde un punto de vista convencional. ¿Qué tenemos presente? Pues hombre, primero tenemos presente el solar, la forma que tiene. Tenemos presente la normativa urbanística. Tenemos que saber lo que se puede hacer y que no hagamos nada ilegal. Se tiene presente el programa que tenemos ya que aplicar, la funcionalidad, el canon arquitectónico que queremos llevar adelante en el edificio, el modelo tipológico, no lo mismo una torre y una vivienda de manzana cerrada, ¿no? El estilo con el que queremos construirlo, la estructura con el que sostenerlo, los materiales con el que queremos construirlo, el contexto donde lo vamos a situar y la economía, a ver si tenemos dinero suficiente. Pero en Eisenman ninguno de estos principios prevalece. Lo que prevalece es una premisa ideológica, que yo he llamado de contextualización abstracta y simbólica, porque lo que construye es un texto a partir de una idea de origen. ¿Cuál es la idea de origen? La interacción del campus y la ciudad. Naturalmente eso provoca sinergias, pero también provoca conflictos. Y dices, bueno, pues yo voy a intentar crear una metáfora, el edificio va a resultar de una metáfora de la interacción del campus y de la ciudad. ¿Qué es con lo que trabaja un arquitecto? Un arquitecto trabaja con la geometría y trabaja en la ciudad. ¿Dónde está la geometría de la ciudad? Pues la geometría de la ciudad está en los trazados urbanos. Y aquí tenemos justo el trazado urbano de la ciudad
y este es el trazado urbano del campus. Son dos mallas reticulares que además están en proximidad. Bueno, pues lo que hace es decir, es como si yo acercase esto al Westner y ahí las dos mallas se intersectasen. Aquí vemos la malla de la ciudad junto, esta más pequeña, con la malla del campus. De manera que, claro, no va a trabajar con dos mallas bidimensionales, la arquitectura es tridimensional y temporal. Por tanto, hace mallas tridimensionales, en 3 dimensiones, retículas urbanas. Este choque de estas mallas generará el edificio y los conflictos y contradicciones en ese choque. Porque esos conflictos y contradicciones es lo que va a dar identidad precisamente a ese edificio, lo que va a hacer que sea postmoderno. Realmente también volvemos aquí a hablar de la competencia del espacio, una vez más. Como decía, de la colisión de las tramas se origina el edificio. Aquí os he puesto una sonometría del edificio. Aquí vemos la gran espina dorsal del edificio, el andamiaje, que sigue la trama de la ciudad. Y esto es los pabellones que, como veis, me parece que la intersección es a 12,5 grados aproximadamente, que forman parte de la trama de la ciudad. El conflicto se materializa en todo el edificio, en todo el conjunto, pero especialmente en algunos lugares singulares de colisión de las dos retículas, que ahí es donde más explícitamente se formaliza. Y es donde vamos a estudiar, por ejemplo, en dos lugares concretos, el signo, el significado y las contradicciones que se producen en ese edificio. Eisenman, cuando escribe un texto, convierte los elementos del vocabulario arquitectónico en signos. De manera que son letras o palabras. Lo que pasa es que su lectura es muy ambigua, la deja muy abierta. La lectura, porque los signos son muy evidentes. Esto es un pilar, esto es una viga, esto es un cerramiento, acristalado, etcétera, etcétera. De manera que lo que él propone, lo que busca, como él dice, pues lectores inteligentes que interpreten el edificio. Los que interpretan la arquitectura convencionalmente no le interesa. También es cierto que no van a ser sus clientes. Vamos a ver entonces, el primer ejemplo es el espacio de entrada desde el vestíbulo. Si vemos, esto es una sección. Esto es el vestíbulo. Y por aquí se entra al sótano, que es el lugar donde estamos en este momento. Este es el vestíbulo y bajamos al sótano. ¿Y qué vemos aquí? Pues pilares estructurales que sí son pilares que sostienen, son pilares que pertenecen a la estructura. Pero hay pilares que se interrumpen. ¿Y eso por qué? Bueno, porque estos pilares no son sustentantes, sino que obedecen a la lógica de la trama. Por tanto, ya bastante tiene con interrumpir aquí el camino de la escalera como para llevar este pilar hasta abajo. De manera que deja una estalactita para que puedas bajar. Es que fijaos el recorrido de la escalera. Para los que tenemos dificultades en caminar, empezamos por ahí con la barandilla, la madre que al otro lado, esta barandilla, y llegamos hasta otro pilar. Porque para él lo que prevalece es su creatividad sobre la función. Él dice, los edificios funcionan de cualquier manera. Este mío funciona, pero claro. De manera que aquí hay pilares portantes que lo son, pero pilares portantes que no lo son. También desdobla el signo y significado, o función. Y lo mismo podemos decir en el choque de las retículas. Aquí vemos estas vigas, que no son vigas, no sostienen nada, que se interpenetran en el espacio diagonalmente. ¿Por qué? Porque este espacio donde penetran diagonalmente es el espacio que está ajustado a la retícula del campus. Y por tanto, en ese choque aparecen estas contradicciones. Y la contradicción también es que son vigas que no lo son, que no son tales, sino que también obedecen a la lógica del edificio. Y además lo deja patente. Mira, aquí dejamos el muñón en cuanto de corte, que sobrepase el pilar. ¿Dónde más se producen conflictos? Pues de este tipo. Pues esta es la retícula exterior, el andamiaje que os he dicho. Pues esto es la trama de la ciudad, la malla de la ciudad, con su lógica propia. Esta viga se interrumpe, y además es realmente una ménsula, porque ya no penetra dentro, donde se encuentra la pared de cierre de la otra retícula. Y podríamos hablar lo mismo de la cubierta,
Aquí podemos, fijaos, esta retícula envuelve a esta otra, ¿no? A este otro espacio interior. La cubierta de este espacio interior no es la cubierta de la retícula, también desdobla los significados. Y seguimos con las ausencias y las presencias, o lo que Eisenman llama la aniquilación de lo represivo. Bueno, la geometría ya sabemos que es un invento humano, no existe en la naturaleza, es una abstracción. Y la arquitectura moderna utiliza la geometría abstracta, de manera que los volúmenes puros de la arquitectura moderna son abstractos. Los estilos históricos, ¿en qué se han basado fundamentalmente? Pues en la naturaleza. Si vemos la cabaña de Laugier, donde se cortan los troncos, etc., están basados en la naturaleza. Por tanto, eso es lo que podríamos decir que es lo figurativo, utilizando el lenguaje de Eisenman. En el Wessner hay arquitectura abstracta, pero caramba, hay arquitectura figurativa, porque aquí aparecen esta especie de torreones rotos, estos especie de paños de muralla, entre los que se encuentran pues estos cerramientos de cristal, también de una geometría muy abstracta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué aparece? Pues es que Eisenman quiere poner de manifiesto que la conjunción de lo abstracto y lo figurativo favorece la interpretación del texto que quiere escribir, que quiere construir, su edificio. Él dice que la abstracción reprime lo figurativo y que debe de vencer esa represión, y que para vencer esa represión los quiere poner juntos, lo figurativo con lo abstracto. Bien, ¿y de qué excusa se sirve? Hombre, pues ahí también una cosa muy clara. El texto esconde lo que no está escrito, pero un lector perspicaz puede averiguar muchas cosas que no están escritas, pero están en el texto. Y él dice, hombre, en la arquitectura, ¿por qué no vamos a hacer eso? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Aquí, antes de construir este edificio, había algo. ¿Qué había? Pues un arsenal, un polvorín que se quemó en el año 48 y se derribó. Dice, hombre, yo voy a hacer, voy a hacer presente lo que hubo ahí, la ausencia. Voy a crear un ectoplasma material. Es realmente un recuerdo. Y como todo recuerdo, ¿cómo es? Fragmentario. Es vago e incompleto. Y es lo que hace. Por eso están rotos los pabellones. Pero claro, eso hay que leerlo. Pero esto se entiende porque él lo dice. Pero a veces no siempre te tienes que enterar primero, ir a la biblioteca y decir, oye, ¿qué había aquí? Pues claro, ¿por qué tienes que...? Se podría haber ido, imaginaos que hubiese construido en Roma, que lo hizo, por cierto, Venecia y tal, ¿no? Eisenman es el autor del Museo Judío de Berlín. No, eso es Kopp y Neblau, que también son de constructivistas. Eso que se estaba cayendo, pues esos son Kopp y Neblau los que hicieron Berlín. El edificio ese que está así torcido y que hay que entrar, sí, son esos. De los que luego también hablaré, un poquito de pasada. Creo que sí, porque no creo que fuese Libeskind. Yo creo que es Kopp, Libeskind. A lo mejor sí, puede ser, no sé. Ahora no recuerdo exactamente, porque a veces... Vamos a terminar con el andamiaje vertebrador del edificio. Este andamiaje es lo que hace que funcione el edificio. Da paso de un sitio a otro del campus, de la manzana, y da acceso también a los pabellones construidos y a los pabellones nuevos. ¿Realmente qué es? Es una corriente circulatoria que da paso a estos pabellones. Es una carcasa, como es, reticular, que tiene si os fijáis, está en cuesta arriba. ¿Por qué? Pues porque el andamiaje lo que envuelve es un espacio interior que va en ascenso. Es la circulación del edificio, mediante rampas van en ascenso. Y repite la pendiente del techo. De manera que dos calles del andamiaje están ocupados por la galería interior del edificio. Y hay un tercer pasaje, más exterior, que conecta con la ciudad. Es una pérgola, un lugar por donde puedes pasear, andar, ir en bicicleta, etc. De manera que tiene tres calles el andamiaje, pues una de ellas, la más exterior, es exterior, y estas dos que dan lugar al edificio. Ambas tienen una pendiente diferente, contraria. Esta baja
podemos mejor ver. Esta baja y la otra sube. Aquí tenéis diversos aspectos de la desembocadura del norte del andamiaje, etc. Y aquí la sección. En el flujo, ¿qué predomina? Naturalmente el movimiento lineal. Para que os hagáis, no sé si con los planos a lo mejor no es fácil interpretar. Esto es el piso superior. Del piso superior bajas hasta que empieza en el sótano. O sea que tú vienes aquí y llegas al sótano. Y en el sótano arranca la rampa. Según va subiendo, va dejando espacios por debajo, ¿no? El sótano se prolonga. Y este espacio lineal está compuesto, como digo, por rampas, pero no solo por rampas, sino por espacios reposados, espacios horizontales. ¿Por qué esos espacios horizontales? Porque naturalmente dan acceso a los distintos ámbitos de los pabellones donde hay que entrar. Así que aquí, como veis, esto se reposa y aquí podemos entrar a este lugar. Por aquí, por lo mismo. En fin, aquí podemos ver el dinamismo del espacio, la parte horizontal de estos ámbitos de reposo, el flujo dinámico, pero aquí son estos espacios de reposo, y en las zonas horizontales. Esto es el final del edificio. Esta parte. Como veis, aquí vemos el ejemplo de la interacción dentro de este edificio. Esto se ha convertido en un momento determinado en una sala de exposiciones. Y ese también es un ámbito que da lugar al acceso a otro pabellón. Y aquí volvemos a ver el choque de las tramas, la complejidad aparentemente estructural del edificio, pero realmente la complejidad es de la lógica de las tramas. Bueno, y pues así brevemente, pues termino un poco, no sé si os habréis dado una idea un poco de este edificio, si no luego podemos, queréis hacer alguna pregunta. Y terminamos con el Guggenheim de Bilbao, que ya sabéis que fue encargado por el gobierno de la Comunidad Vasca entre el 92 y el 97 a Frank Gehry, que es un arquitecto canadiense. Podemos decir que es otro edificio que no es un edificio, es una escultura por fuera y es una caverna por dentro. Es que si entramos ahí, la imagen que da es más bien cavernaria, más que de una arquitectura tradicional como puede ser esta sala. En él dominan las volumetrías curvilíneas y las superficies alabeadas de directriz curva, y se relega la geometría cartesiana. Se procura una hibridación o transposición de disciplinas, arquitectura y escultura. Aquí, bueno, ha hecho el truco, ¿no? Esta es la de Martín Chirino, que está ahí debajo del puente. Sí, creo que es la que está debajo del puente. Sí, Mediterráneo. La que está en Juan Bravo, eso es. Lo que pasa es que la ha puesto del revés. Pero si os fijáis, bueno, aquí hay alabeos, que aquí hay alabeos. Esto es del año 72, esto es del año 92. Esto es escultura y hasta entonces era escultura. Ahora esto es escultura, pero realmente arquitectura. El Guggenheim también es un signo y un texto. Es un signo que equivale a un texto completo y que rebasa su propia condición arquitectónica. ¿Por qué? Porque lo primero de todo es un sofisticado signo publicitario, todos lo sabemos, que anuncia globalmente la existencia de un territorio pequeño y singular, como es el País Vasco español. En el mundo se puede conocer a España, pero ya es más difícil que el País Vasco en aquellos años, y por eso lo hace, se conociese con carácter. También es un signo de globalización y competencia. ¿Qué es lo que anuncia? Que Bilbao está en el club de las ciudades globalizadas y quiere competir como una más. ¿En qué compiten las sociedades globalizadas? En ese archipiélago de competencias de lo que está de las ciudades emergentes. Pues quiere traer inversión, quiere traer tecnología, quiere traer turismo, en definitiva quiere traer dinero. De manera que ponen a competir a Bilbao. Es una apuesta en valor del territorio. Fijaos que esto era la ría antes de la remodelación. Ahora es la ría detrás de la remodelación. El primer signo fue el Guggenheim, pero sin la estupenda remodelación de la ría, pues no se habría puesto tan en valor Bilbao. Bilbao ahora es una ciudad con presencia, si queréis, universal. Antes no la tenía. También es un signo que remite al pasado, a los altos hornos que quedan obsoletos. Al fin y al cabo es un producto tecnológico de alta tecnología. Pero también semeja a la ganga un poco de aquel material que se desechaba en esos altos hornos. Lo que pasa es que esa ganga en este caso es un diamante, está claro. También es un signo escultórico, en cuanto a que hay un propósito de permutación, ya lo hemos hablado, ¿no? De disciplina. Y es un hito urbano significante y orientación. Establece una jerarquía urbana. Ya en Bilbao, el centro de Bilbao es esto. Ya no es ni la Plaza Nueva, ni el Moyúa, ni nada por el estilo. Es esto.
Y Bilbao es todo lo demás, ¿eh? Es un referente del lugar, ha creado un topos. Además es un signo urbano identitario y articulado, reordena toda una zona, ¿eh? Le da carácter. Desde la avenida creo que está la Recalde, ¿no? Tienes ahí la imagen, ¿no? Está, ¿eh? Configura además, es un signo urbano porque configura un itinerario propio, incluso dentro del edificio y fuera. Y también es un signo, lamentablemente, de lo que fue una cotidianidad convulsa y trágica, como su propia forma, ¿no? Que es convulsa y bastante dramática. Si no vamos al otro era trágico, esto vamos a decir que es dramático. Es arquitectura deconstruida. Primero es arquitectura, porque evidentemente hay un interior donde estar y un fuera donde salir, y están claramente delimitados. Hay un cerramiento hecho a propósito, que protege el frío, ¿verdad? Es habitable, pero es habitable como una caverna. Fijaos el desarrollo. Esto más que un edificio, me parece un pulpo. O si queréis una concavidad, las cavernas, digamos, se van extendiendo por ahí, ¿no? Tiene más de cavernario que de arquitectura tradicional. Por otro lado, es un espacio de desarrollo fluyente, donde el habitar es transitorio y breve. Es un polo de atracción que se debe conocer, aunque solo sea por su extravagancia, ¿no? Para los no iniciados. Y en cierto modo tiene un carácter de no lugar, porque el que pasa ahí simplemente sin entender muy bien lo que hay, pues se para ante un cuadro y que a mí que me dice, bueno, pues como si veo el cartel de los aviones. Y te ha puesto un café, como también en los aeropuertos, el gin tonic, el síndrome del gin tonic, y puedes comer, etc. De manera que tiene cierto carácter, pero ese cierto carácter ya lo tienen los museos actuales en casi todo el mundo, no es nada nuevo, ¿no? Aunque aquí sea un poco más, se vea un poco mejor, ¿no? Aquí os he puesto varias imágenes de todo aquello que podría formar parte que forma parte de ese no lugar. Claro, porque los museos hoy día, pues ya sabemos que son parques temáticos, lamentablemente, porque la asistencia es, en fin, excesiva. Esa arquitectura deconstruida, hemos dicho que era arquitectura, pero también deconstruida, porque todo es el resultado de combinar fragmentos y fragmentaciones, todo está roto, imbricaciones e intersecciones, justaposiciones y dislocaciones, desgarramientos y inestabilidades, complejidades y contradicciones. Y es una abominación elocuente del canon del arte arquetípico. Aquí tenemos el canon del arte arquetípico, la cabaña de la Augier del siglo XVIII. El tronco, el otro tronco, los troncos en pendiente, creamos la cabaña, creamos una casa. Esto es una burla. La arquitectura se puede entender con un origen como la cabaña de la Augier o como el origen paleolítico de los que se metían ahí. Para una vez que inventaron el fuego, echaron las fieras. De manera que eso tiene más de caverna paleolítica. Además es que su imagen interior casi la proporciona. Vamos a ver un poco ahora galerías y salas. Empecemos por la entrada, a boca de la cueva. ¿Por qué se accede? Por un itinerario en descenso. Así que es un itinerario iniciatorio. Y además va en embudo. Y entre paredes, que son paredes geomórficas de titanio, que parece que se van a venir encima. Fijaos, que yo voy bajando por aquí, parece que se me va a caer. Eso, ¿no? De manera que crea cierta inestabilidad. Cuando llegas al final, caramba, está la puerta, pero aquí ¿dónde está la puerta? Pues la puerta está sustituida por un retablo laico, por así decirlo, que es de cristal, y ya por allí penetras. La pregunta es, una vez que esté dentro, ¿me habré equiparado del desasosiego de que las paredes se me puedan caer o no? Pues vamos a ver. Pues dentro del atrio, una vez que está dentro, hay más despeñaderos, hay más elementos inestables. ¿Qué nos tranquiliza? La cultura. Pero si fuésemos inocentes, si no supiéramos que hay un programa de ordenador hecho por los franceses que ha hecho posible que esto se sostenga, ¿qué? Pues diríamos, yo ahí entro o no entro. Imaginaos que fuese un bombero pues, de un país tercermundista y le dice, oye, que ahí tienes que apagar un fuego que con el extintor es poca cosa, sí, entra tú. Porque al fin y al cabo, fijaos cómo está hecho. Seguimos con las partes. El atrio. Aquí os he puesto, el atrio es esto. Bueno, supongo que muchos lo conocéis. Si no, el atrio es esto. Y esto es la maqueta de la planta. Y como veis, es el punto de confluencia entre las salas. Y aquí lo que vemos, lo que os decía, es el desarrollo de los espacios habitables dentro del museo, que no se hace, en este edificio no se hace como un edificio tradicional. Va mucho más allá. Para que se desenvuelve. Luego veremos más sobre eso. El atrio, ¿qué se deja?
la concavidad catedralicia que evocan las cuevas. O sea, no es directamente la concavidad catedralicia, sino desde mi punto de vista la que evocan en las cuevas calcáreas. Y es donde se alcanza la mayor altura del edificio. Es un espacio con límites muy confusos, no se sabe muy bien dónde termina, por dónde aquí acaba este atrio, por qué espacios no hay límites, el espacio fluye por todos lados. Y adiciones muy complejas, fijaos, esto que está colgado, esta cascada de vidrio de la caja de ascensores, este gigantesco púlpito que da sobre galerías, en fin, ya veremos, aparecen eso, un cúmulo de galerías entre muros de piedra y acero, de acero y cristal, de puentes que saltan sobre el vacío en forma curva, etc. Que os he puesto la imagen detrás de uno de las cascadas de cristal, el otro. Taludes contra taludes, líneas rectas, unas curvas, en fin, un caos. Como decía, contraposición de líneas curvas, rectas, superficies alabeadas, planas, taludes contra taludes. Os he puesto esta sección de las muchas que se podrían hacer para que se viera un poco, ¿no? Y una techumbre desgarrada, es como si se contrajese arriba, hubiese habido un fuego, entonces se separase, la cubierta fuese de plástico y dejase detrás, abriese un gran y dejase a la vista el óculo, la linterna del cristal por el que penetra la luz. Todo esto lo que parece que se quiere provocar una disyuntiva psicológica entre el vértigo de lo inestable y la función de la contemplación, lo que decíamos antes, cultura versus supervivencia. Y os voy a leer pues, un texto de Wolf, que es de Kopp y Merblau, del que antes hablamos, que le va que anillo al dedo a este edificio, y que sin embargo se refiere a un edificio que hizo, oye, ya me estoy prolongando mucho, ¿no? Perdona, que hizo Kopp y Merblau. Que queremos una arquitectura que tenga más, incluido lo inquietante, que sangre, que agote, que gire, que incluso se rompa, que ilumine, que incite, que llore. Una arquitectura debe ser como una garganta entre los montes, fogosa, lisa, dura, angulosa, brutal, redonda, tierna, colorida, obscena, soñadora, si es fría como un bloque de desfillero, si caliente como una lengua de fuego. No es la primera vez que el vértigo se plantea en el arte. En 1912, también Bocchioni, con el vértigo del progreso, crea este cuadro donde parece que las casas se van a quedar al fondo. Aquí se ha hecho realidad en la arquitectura. Bueno, vamos a ver, pues seguimos con las partes, salas y galerías. Voy a hablar brevemente de la gran sala y la materia del tiempo. La gran sala tiene casi 130 metros de largo y ahí están 7 esculturas de Richard Serra. Son todas de acero portén y tiene su sentido. Era la réplica escultórica de la arquitectura del Guggenheim. De la misma manera que el Guggenheim es escultura, estas esculturas son arquitectura, son recorribles. La más importante es la serpiente, que además se puede ver desde muchos puntos de vista. Como veis, son una serie de planchas, 3 planchas onduladas, que están simplemente apoyadas en el suelo, simplemente apoyadas, no están ancladas, que se acercan y se alejan, producen taludes y contrataludes. Bueno, quien pasa por ellas, pues hombre, también tiene ciertos desasosiegos. Aquí está la entrada. De manera que también provoca esa idea de vértigo, etc. Hay otras 6, en fin, y bueno, la tectónica de la sala permite diversas perspectivas, cenitales, a nivel de juego, y juegos de luces naturales y artificiales. En este caso, desde este púlpito, si vamos aquí atrás, podemos ver cenitalmente la serpiente. Esto lo vamos pasando porque tiene ya menos interés. Los corredores y las galerías también producen vértigo, son vertiginosos. El edificio se recorre como un laberinto. Este es la imagen del Guggenheim de Nueva York, el primer Guggenheim que se hace en el mundo, que se hace por Frank Lloyd Wright en los años 50. Es un embudo helicoidal. Tú subes en ascensor hasta arriba y bajas por esta rampa helicoidal y vas viendo los edificios. Tiene un carácter dinámico, pero lo que tiene es, claro, un orden. Está perfectamente ordenado. Y esto es un caos. Así que este orden remite a lo moderno. En Bilbao lo que remite esto es al orden postmoderno. También aparece la geometría del triedro, hay salas, solo un interés. Si os fijáis, las salas curvas parecen que se van del edificio. Son centrífugas, mientras que las rectangulares, donde están las pinturas, son centrípetas. Aquí vemos, en fin, no me voy a entretener tampoco
no puede reprimir el Geri el curvar también algunas, aquí aparece también. Y termino con la estructura, con esta estructura enrejada, que el programa Katia de la aeronáutica francesa llevó a efecto, ¿no? ¿A qué recuerda esta escultura? A esta estructura? Pues a mí me recuerda mucho al constructivismo ruso. Y aquí tenemos la torre Tatlin, donde también existen esas intersecciones. Fijaros lo que pensaban hacer. Curiosamente, la torre Tatlin se hizo para conmemorar la tercera internacional comunista. Esto es la primera internacional capitalista, porque si algo representa el Guggenheim es el capitalismo, ¿no? Es frente a esto, y sin embargo, formalmente, es una pena que esto no se pueda ver. Geri ha hecho esta escultura, pero debería haber hecho una escultura que respondiese a cómo se imbrica la estructura con el titanio, con el cerramiento del titanio, y aquí la ha puesto de caliza. Es una pena, ¿no? Me hubiera gustado. Bueno, y con esto, perdonad, acabo, que ya es un... Muchas gracias por vuestro tiempo. Pues no sé si queremos preguntas, pues nos vamos. ¿Alguna pregunta por ahí? Solo una muy breve. ¿El Muy bien. Centro de Artes Visuales dónde está? ¿El? El centro de... En la Universidad de Columbia, en Columbus.